Durante el inicio de este periodo, en 1966, se produce el derrocamiento del gobierno al presidente constitucional Arturo Illia, dando comienzo a un nuevo golpe de Estado, autodenominado Revolución Argentina. Este periodo de facto duró 7 años. El primer presidente militar fue el general Juan Carlos Onganía, quien gobernó desde el 28 de junio de este mismo año hasta el 8 de junio de 1970. Este gobierno implantó un modelo político de exclusión, la supresión de las libertades públicas, el cierre de las vías de expresión política y la represión violenta a cualquier tipo de oposición. Todo esto generó una creciente impopularidad y favoreció la expansión de un vasto y dinámico proceso de radicalización que se manifestó en los ámbitos políticos, sindical, estudiantil y religioso. Una de las principales preocupaciones de este gobierno fueron las universidades. El 29 de julio se suprimió la autonomía de las universidades públicas que pasaron a depender del Ministerio del Interior. La razón de esta medida era que había que poner fin a la infiltración marxista y a la agitación estudiantil. En consecuencia de esta medida, por la noche, el gobierno resolvió el desalojo utilizando las fuerzas de seguridad. La Guardia de Infantería de la Policía Federal expulsó violentamente a los miembros de la comunidad académica, que habían ocupado los edificios de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Arquitectura. El nivel de violencia e impunidad con las que actuaron las fuerzas del Estado impresionaron a la opinión pública y tuvieron repercusiones importantes, incluso en el exterior. Este hecho es conocido como las noches de los bastones largos. A nivel educativo, el golpe de Estado de Onganía clausuró las experiencias innovadoras en la educación pública. Los ministerios fueron reducidos de 8 a 5 y el de educación descendió a nivel de secretaría. A poco de asumir, Onganía explicó que había que racionalizar todo el sistema educativo argentino, ya que existía un desencuentro entre los requerimientos de la vida moderna, el proceso de industrialización que tenía lugar en el país y la falta de evolución en nuestra enseñanza en todos sus niveles. En 1968, durante la gestión del secretario de Estado de Educación, Mariano César Astigueta, se elaboró un anteproyecto de ley orgánica de educación que fue dado a conocer en noviembre de ese mismo año, en el cual se ratificaba el carácter compensatorio del Estado con respecto a la responsabilidad de la educación y se propiciaba la reducción de la escuela primaria a 5 grados, que debía complementarse con una escuela intermedia de 4 años, sin carácter obligatorio. Debido a la reacción negativa suscitada en el gremio docente y en un sector de la opinión pública, en febrero del año siguiente el proyecto fue modificado, estableciéndose que la escuela intermedia sería gradualmente obligatoria, según lo permitiera la disponibilidad de recursos económicos. El proyecto finalmente no fue aprobado. Asimismo, se realizó la publicación de Bibliografía Nacional Específica, la cual fundamentaba y difundía la nueva didáctica del jardín de infantes. Entre ellas se distinguen los fundamentos y estructuras del jardín de infantes de Cristina Fritzsche y Eve San Martín de Duprat, y el jardín de infantes de hoy de Lydia Bosch. A fines de la década del 60, comenzó la creación de profesorados para docentes de jardines de infantes desde la educación privada, como el Instituto Suma, fundado por la profesora Marta Salotti, el Belgrano Day School, por Lydia Bosch, y el profesorado Consudec. De esta manera, hubo influencias de la psicología profunda llamada Educación e Instrucción, la cual era obra de Jean Piaget. El mes de mayo de 1969 se caracterizó por una rebelión popular que se dio en Córdoba, conocida como Cordobazo, en la cual se combinaron la presencia guerrillera, el activismo sindical y la rebelión estudiantil. Tuvo que intervenir el ejército para restablecer el orden
y como consecuencia de esto, el presidente Onganía se vio obligado a reemplazar su equipo ministerial e implantar el estado de sitio. Con el cambio de década de 1960 a 1970, la psicología comenzó a influir en la formación docente del nivel inicial, creando así un cuestionamiento sobre la anterior corriente pedagógica. Se venía de una época impregnada de ideologías y replanteos sobre la cultura nacional, y durante esta nueva década se comenzaría a buscar soluciones y propuestas pedagógicas propias. La tendencia predominante de la década anterior había sido didactista, debido a la influencia de la escuela nueva. Pero durante esta nueva década, la característica dominante tendría que ver con la sociología, difundiendo así planteos políticos educativos relacionados a la educación como liberadora de opresiones sociales y políticas. Por otro lado, la influencia de la psicología se comienza a incluir en programas de varias materias de los profesorados del nivel inicial, cuestionando todo lo pedagógico. Se puede decir que en este momento se pierde el rumbo de lo estrictamente pedagógico al aparecer una ciencia mucho más valorada socialmente que la pedagogía, como lo fue la psicología. El viborazo o el segundo cordobazo. En febrero de 1971, Camilo Uriburu, gobernador de la provincia de Córdoba, declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado a cabo el primer cordobazo en el año 1969. Luego, el 15 de marzo del mismo año, en la provincia de Córdoba, se da el segundo cordobazo, denominado por sus protagonistas como viborazo. Fue una poblada masiva en la que participaron obreros y estudiantes, y fue derivada de una huelga general que se dio en repudio del asesinato de Adolfo Cepeda, un obrero de 18 años. El viborazo fue la causa inmediata de la renuncia de Uriburu, así como también de la renuncia del dictador Roberto Levingston. En 1970, durante la gestión ministerial de Edardo Pérez Gilhoub y la inmediata posterior de José Luis Cantini, se llevó a cabo, por un impulso del subsecretario de Educación de ambos, Emilio Mignone, un nuevo intento de reforma general del sistema educativo mediante la introducción de la escuela intermedia. Esta iniciativa tenía un antecedente en el proyecto del ministro Saavedra Lamas de 1916, elaborado por Víctor Mercante, que tan solo tuvo un año de vigencia, y en el proyecto del secretario Estigueta de 1968. El principio fundamental fue lograr la extensión de la obligatoriedad escolar y la fijación de niveles y ciclos que respondieran a objetivos claramente definidos y a la edad evolutiva de los alumnos. Como consecuencia de ello, se concibió una estructura de un ciclo elemental de 5 años de duración, seguido de un ciclo intermedio de 4, con el cual se conformaba el nivel de estudios básicos de 9 años, que comenzaría a los 6 años de edad y concluiría a los 14. La obligatoriedad de este nivel básico y común de 9 años constituía la meta principal del plan propuesto. Luego, para completar el nivel medio, se requerían 3 años más de estudios. El plan tendía a la creación de escuelas medias integradas, con formación de cultura general y especialidades diversas y optativas. Además, se preveía que en todos los niveles las materias generales y especializadas tenían que estar acompañadas con actividades manuales a elección y otras necesarias para la formación integral de los educandos, ya sean clubs, orquestas, coros y periódicos estudiantiles. El plan incluía como meta a mediano plazo la sustitución del sistema de horas de cátedra de los profesores de enseñanza media por el de cargos de tiempo completo, con el objetivo de lograr la permanencia del profesor en el establecimiento y, por lo tanto, una mayor relación con los alumnos. La plena vigencia de los departamentos de materias afines con un profesor jefe y de los servicios de orientación escolar, el incremento de facultades al personal directivo de los establecimientos educativos, con asesoramiento especializado y con la participación de los docentes y de los padres de los alumnos, y el nuevo régimen de evaluación y promoción propuesto por cada establecimiento. Quizás el aspecto más novedoso era que los profesores de tiempo completo, remunerados por cargo y no por hora, debían concentrar su actividad y su tiempo en un establecimiento, hecho que favorecía el mejoramiento de sus clases, aunque no debían limitarse a dar clases, sino que, mediante una labor programada, debían preparar sus tareas, guiar a sus alumnos, atender a los padres, organizar y asesorar actividades educativas diversas.
Para implementar esta experiencia, se dictó la Ley 18.614 el 3 de marzo de 1970, por la cual se implantó un nuevo régimen laboral en 44 establecimientos de nivel medio, dependientes de la entonces Administración Nacional de Educación Media y Superior, que conducía Reinaldo Ocerín, del Consejo Educacional de Educación Técnica a cargo de César Reinaldo García, y de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada, cuyo responsable era Secundio García. En la reforma también se contemplaba la modificación del plan de estudios para la carrera del nivel elemental y de la estructura y organización de los institutos superiores de formación docente. El plan de estudios estaría integrado por 2 asignaturas obligatorias con duración de un año académico cada una, agrupadas en 3 núcleos básicos. En primera instancia estaba el fundamento del proceso educativo, en segunda instancia estaba el desarrollo del currículo y en tercera instancia estaba la organización y administración escolar, a lo que se agregaban 5 actividades optativas, de las cuales el alumno estaría obligado a cursar 2 como mínimo. El proyecto de reforma, incorporado al Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad de 1971 a 1975, aprobado por la Ley 19.039 del 14 de marzo de 1971, fracasó por la resistencia al cambio de la docencia argentina, que vio con desagrado la reducción de la escuela primaria a 5 años de escolaridad, lo que en la práctica acentuaría, presuntamente, la deserción escolar. El cambio de gobierno, operado poco tiempo después, aventó finalmente sus posibilidades de aplicación, quedando una vez más pendiente para mejor oportunidad la reforma general del sistema educativo. En 1972, Alejandro Agustín Lanús es el presidente. En este mismo año se levanta la veda electoral. El día 20 de junio se llevó a cabo la masacre de Trelew. Fue el fusilamiento de seguidores del movimiento peronista, de izquierda y derecha. El 17 de octubre de ese mismo año, Perón regresa por unos meses de su exilio en España. En el ámbito educativo, aparece el currículum para la educación preescolar y el documento curricular Lineamientos Curriculares de primero a séptimo. Se crea la Ley 19.682, denominada Consejo Federal de Educación. En 1973 asume la presidencia Héctor José Cámpora. El 20 de junio es el día del retorno definitivo de Juan Domingo Perón al país. En octubre de este mismo año, Cámpora renuncia y asume Raúl Alberto Lastirini, llamando a elecciones, culminando el día 23 de octubre con la asunción de la tercera presidencia de Perón.